Este video es presentado por mi queridísimo libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro y también los otros libros que voy a ir escribiendo a lo largo de mi vida. En esta ocasión les muestro un video no tan estructurado como los de siempre. Estuve algunos días en Buenos Aires. De ellos, hubo un día en que hubo una gran tormenta con granizos y rayos por la sudestada y que en la tarde jugaba River con Boca por la Copa Libertadores. Y sí, fue ese mismo día, el 1 de octubre. Lo dividí por partes porque hice varias cosas. Ustedes saben que mi pasión es el transporte, así que el paseo no será el típico paseo turístico, copiar, pegar, que hace todo el mundo yendo a los mismos lugares. No, esto es un paseo para ir relajado, conociendo la ciudad y distintas cosas. Lo primero que vemos es el corredor BRT que hay en Avenida Leandro N. Alem, que es una de las calles del centro. Este corredor tiene varios recorridos de micros y es muy fotogénico. Los paisajes urbanos y el colorido de las micros le da su toque, su qué sé yo, que lo hace ver muy bonito, a mis ojos, por supuesto. Aparte que se ven micros a cada rato, aunque ya le dicen bondis o colectivos. Yo le voy a decir micros en el video porque es como les digo yo. Había pensado en ponerles los modelos de cada micro y las líneas, pues puedo ir reconociendo eso, pero de haberlo hecho no habría terminado nunca el video porque son demasiadas. Eso sí, si en algún momento tienen duda con un modelo que les llame la atención, pueden ponerlo en los comentarios y también o probablemente otros lectores argentinos podrán complementar la información de esos comentarios. Hay montones de marcas de micros, de empresas, etcétera. Ya había estado en Buenos Aires en 2012, hace años, y conocí hartos barrios, recorridos de micros, el metro, que ya le llaman subte, montones de cosas. En ese viaje tomé muchas fotos, imprimí hartas, las tengo en un álbum al que le tengo harto cariño, capaz que alguna vez lo hojeé y se los muestro. Y en este viaje del presente no hice tantas fotos, pero sí grabé varias cosas. Para quienes no conocen tanto del canal o de lo que hago o de mis libros, desde niño me gusta el transporte público y también los documentos. Empecé con fotos, después tuve Flickr, Fotolog, sitios web y ahora está este canal. Aparte de mi primer libro donde combino ese gusto con la literatura. De niño quería ser escritor y ya voy por mi tercer libro. Algo que me gusta mucho de este paseo es que van a poder encantarse con las micros de Buenos Aires. Es probable que a la gente de allá no le guste mucho su transporte, es habitual. En cada ciudad la gente odia y sufre el suyo. Es algo inevitable también que se repite en varias ciudades latinoamericanas. Pero en lo que respecta a mí, me encantan las micros de Buenos Aires porque tienen muchos modelos de micros. Cada empresa tiene sus colores y la mayoría está muy bien cuidada, muy bien presentada. Aparte las micros se ven a cada rato en el centro y uno no sabe cuál de todas mirar. Ese edificio enorme que se ve es el Centro Cultural Kirchner, ex Correo Central. El CCK es un espacio para las artes, hay exposiciones y cosas así. Y en la zona hay una escultura a Juana Azurduy, mujer que luchó contra los españoles y de hecho fue coronel. Muy importante, les invito a revisar su historia. La tormenta había acaecido sobre todo en la tarde del día anterior, la noche y en la mañana. Ya a esas alturas, tipo mediodía, se supone que le quedaban pocas horas, pero aún así había lluvia y frío. Mi yo interno agradeció el frío, pues me gusta más el frío que el calor. En esta zona se encuentra la estación Correo Central de la línea H, color morado. Este es un acceso típico del subte. Ahí tienen el mapa con la red de subte. Hay que decir que igual es engañoso porque el gran protagonista del transporte público en Buenos Aires es el tren. Hay muchos trenes y la gente llega desde las comunas de residencia en tren a la zona del centro. Y desde ahí, desde el centro, se van distribuyendo entre el subte y las micros para moverse. En cuanto a la información, me gustó el esquema que presenta el subte, es bien clarito. La info del mapa con los alrededores también es muy clara. Me gusta que esté afuera de la estación porque así uno como peatón lo usa de referencia. Si notan, en el mapa cada paradero del Metrobús tiene un nombre y más que paraderos son como estaciones.
En cada uno se detienen micros distintas y es un sistema muy bacán. Ahí en el corredor se ve un Italbus tropea articulado. Siéntanse afortunados porque son poquitos los que existen. Cuando lo vi crucé la calle solo para grabarlo por lo mismo. Todo un hallazgo. Como curiosidad, a los buses articulados allá les llaman fuelles. Antes de salir de ahí, me topé con una fila larga de personas que esperaban un ramal de la 159. Ahí tienen un anuncio de Luciano Pereira. A mi mamá le gusta cómo canta, así que aprovecho de mostrárselo. Este es un kiosco típico del centro. Allá tienen esa forma y las letras son el típico fileteado porteño, muy característico. Al otro lado se ve una 159 tomando gente y antes la parada estaba en otro lado. Al menos yo la recuerdo en otro lado. Ya se ven micros por todos lados. Lo que no sabía era cómo iba a cruzar entre tantos autos. Después de cruzar iba a seguir caminando y ya me encontré con un Metal Park tronador de la 22, uno de mis modelos favoritos. Son tan lindos así que no dudé y me quedé a grabar. Pensé que ya no quedaban, pero no, quedan algunos Metal Park tronador por ahí. No son muchos, quedan poquitos. El semáforo allá se pone en rojo y te dice cuánto queda de verde para que cruces. Al principio yo no cruzaba porque solo veía el rojo y no cachaba lo del número. Y qué lindo, qué privilegio es ver esto. Sin duda que es una escena urbana bonita, muy cotidiana y por lo mismo bonita, porque la gente de allá a lo mejor lo ve todos los días, pero no lo valora tanto como alguien que es de afuera. Almorcé en un local del centro, me pedí un bife chorizo con papas fritas y estaba muy bueno. Justo me tocó la carne como me gusta. El local era piola y no lo encontré caro, aunque obviamente eso es muy relativo. Les dejo el dato por si gustan, aunque ya hay locales para comer rico en todos lados, así que no hay que... De hambre no te vas a morir en Buenos Aires. Sigo con el paseo en la icónica Plaza de Mayo. Acá estaba a puertas de cruzar hacia la Casa Rosada, donde está la Casa de Gobierno. Este edificio es el Banco de la Nación Argentina, Banco Nación, como sería nuestro Banco Estado en Chile. Y obvio, tenía que grabar las micros que venían por la calle. Las lindas 126 rojitas y las micros 50. Se nota que están bien cuidadas. Esto es una panorámica de la Plaza de Mayo. Ya esto es como más tradicional, lo más turístico. Corría harto viento y eso mismo dejaba ver la bandera flameando. Ahí sí, ahí se ve bien. Esta es otra visión de la plaza. Los edificios de los alrededores son muy bonitos. Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí me sorprendió mucho por lo cosmopolita del lugar. Nunca había visto tantos extranjeros metidos en un lugar y había turistas de todas partes del mundo. Ahí pillé uno de buses turísticos de la ciudad. Ese servicio lo presta Flecha Bus. En las cercanías había un Metal Park tronador naranjito, bus escolar, así que obvio lo tenía que retratar. Allá es común que los niños se transporten en estos buses para ir al colegio o que también los vayan a buscar al colegio en estos buses. Casi todos son buses exurbanos que los transforman, les suprimen las puertas del lado derecho y les ponen puertas en el lado izquierdo. A juzgar por el largo debería ser un Mercedes 1315. Cerca también había buses y furgones de turismo. En el mismo lugar justo me iba a ir y apareció otro tronador de la línea 22. Si alguna vez vuelvo espero tomar esa línea, me quedó pendiente y tenía varios buses interesantes. Atrás del tronador está el modelo sucesor, el Iguazú. Hay un conductor de la 64, saludó la cámara. Buena onda.
Esa micro es re linda, va al barrio de La Boca. También me gustaría andar en ella, no alcancé en esta ocasión. Ese edificio que parece griego es la Catedral Metropolitana. Y ahí al medio está la Avenida de Mayo. Desde este punto nacen 3 avenidas, 2 diagonales y una central. Está Sáenz Peña, Avenida de Mayo y General Roca. Debo admitir que nunca pensé que era una iglesia, yo pensaba que era otra cosa. No tenía idea que era la catedral. Tras esta panorámica yo decidí caminar por calle Sáenz Peña, más que nada porque ahí está el obelisco y bueno, no sé por qué quería ir al obelisco, pero quería ir y fui. Ojalá que lo estén disfrutando. Voy lentito, pero van viendo distintas cosas. La idea es que también se sientan ahí. Ya les he contado que grabo y documento por gusto propio, pero al final la idea también es compartirlo y que ojalá la gente que le guste lo mismo lo disfrute, como a mí me gustaría que retrataran otros lugares. Ahí se ve otra 64, el modelo anterior de la marca La Favorita. En Argentina tienen varias carroceras. La 64 después seguía por Avenida de Mayo. Como no les mostré mapa al principio, les estoy mostrando los mapas del subte y de los paraderos. Yo acá seguí por una de las diagonales rumbo al obelisco. Este mapa es de la estación Catedral de línea B. Las paradas también detallan el recorrido de los servicios. Flechabús acá tiene varios buses de turismo descapotables. Con lluvia les ponen una lona en el segundo piso. De lo que vi son Metalsur Starbus de distintas generaciones. Para ver precios les dejo el sitio web oficial, es un poco complicado y enredado de decir acá. No les puedo decir mucho porque yo no los tomé. Yo me he hecho siempre los paseos a pata en Buenos Aires, así que nada que hacer con el bus turístico. Pero lo disfruto desde afuera, claro. En el obelisco la primera escena que vi fue este nuevo bus de la línea 26 cruzando la enorme avenida 9 de Julio. Abajo está la estación Carlos Pellegrini de línea B y bueno, el obelisco ahí se ve. El obelisco es un icono de la ciudad para celebrar los 400 años de la fundación de Buenos Aires. Se hizo en 1936. Curiosamente en su época no era muy querido y trataron de demolerlo por la vía administrativa, pero no prosperó, para bien o para mal. Inicialmente quería grabar solo un poquito porque quería moverme para tomar la 26, pero me fui quedando y también fui aprendiendo un poco más de la zona. Elegí este sitio para grabar los buses con el edificio que tiene a Perón en el fondo. Me parece muy linda la escena, muy fotogénica. Ese edificio es el actual Ministerio de Desarrollo Social y de Salud, aunque antes fue el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Independientemente de lo que es la posición política de cada uno, lo personal me parece una postal maravillosa y muy porteña. Algo lindo de ver es la fluidez de las micros de acá. No me imagino todas estas micros andando junto con los autos. Pese a que la avenida es muy grande, igual hay tacos y demoras. Buscando datos, el ancho de la avenida es de alrededor de 140 metros y 9 de julio es el día de la independencia argentina. El obelisco, en tanto, es el lugar donde se izó por primera vez la bandera. Y la razón de que sea una avenida tan ancha responde a que querían poner parques en ella. Entonces inicialmente iba a ser como la avenida de Mayo, pero después querían poner parque y tuvieron que hacerla mucho más grande para meter los árboles. Ahí está una historia sabrosa de por medio, yo estoy contándola muy resumida. En cuanto a las micros, se ven muchísimas de las mismas líneas, pero tampoco hay que engañarse. El sistema es más o menos así. Hay varias empresas de micros, algunas muy grandes que tienen propiedad de muchas líneas, y hay otras que son más chiquititas que solamente administran una línea. Por lo general, cada línea es una empresa. Cada línea define sus colores, su pintura, los modelos de micros que van a adquirir, si ellos compran nuevos, usados, etc. Dentro de esa línea hay ramales, que son realmente los recorridos. Entonces, por ejemplo, la línea 59 tiene 3 ramales. De ellos hay un servicio corto. Y hay otro ramal que es rápido, que es un servicio expreso. Entonces hay que fijarse bien en qué ramal uno está tomando o cuál es el que estás esperando. No es que todas las 59 vayan al mismo lugar.
Ahí se ve un bus de la línea 17, hermosísimo, un Metalpar Iguazú. Como pueden ver, mientras miramos la calle Sarmiento, hay muchos Metalpar en Buenos Aires. Yo que inicialmente pensaba tomar la 26, conforme fui grabando cambié de idea y me puse a buscar algún tronador en la línea 10 o la 17, la que cayera primero. Ojalá la 17 porque me conocía un poquito más del recorrido. Pese a que las nubes se veían amenazadoras y corría viento, no llovía mucho ya. Igual es entretenido estar en otra ciudad y ver cómo se sucede la atmósfera, cómo se mueve la gente, los flujos de personas, a dónde van, de dónde vienen. De alguna manera estoy muy receptivo a eso porque quiero escribir mi próximo libro tomando algo de eso como base, así que estoy absorbiendo como esponja todo lo relacionado. Esto es el paradero Obelisco Sur. Les había comentado que cada parada tenía un nombre y era como una estación. En Buenos Aires el cobro de pasajes se hace por tramo. Uno necesariamente tiene que decirle al conductor a dónde va a bajar y sobre esa base te calcula la tarifa y es lo que pagas con la tarjeta. A su vez el pasaje es subsidiado y tienes la posibilidad de combinar pagando un poquito menos cuando tomas otra micro. Cada corredor BRT tiene un nombre. El que vimos al inicio se llama Metrobús del Bajo y este se llama Metrobús 9 de Julio. En el mapa salen las paradas, cuasi estaciones, y salen las líneas que se detienen en ellas. Como yo estaba en Obelisco Sur y quería tomar la 10 o la 17, tenía que moverme hacia otro paradero. El corredor completo es una suma de varias estaciones. La mayoría de las micros causa corredores de forma parcial, especialmente en el centro. Son pocos los recorridos que funcionan mayoritariamente en corredor BRT. Este es otro mapa de contexto general, salen las líneas de subte junto con algunas estaciones de tren o puntos importantes de referencia para la gente. Esas líneas negras son líneas ferroviarias, en tanto los corredores de Metrobús son líneas amarillas gruesas. Las paradas, en lo que es el centro, están muy bien cuidadas, no vi rayados, no vi destrozos en realidad. Aparte el diseño funcional y bonito, se ven elegantes. Dependiendo de la parada, el mapa va a mostrar dónde termina cada recorrido que ahí funciona. En ese mapa salían informaciones de casi todos los recorridos del corredor. Por fin estoy en la parada del 10 y 17, se hace fila, aunque yo no tuve que hacer porque dejé pasar las micros hasta que me tocaron Metalpar tronador, lo cual no fue una espera tan larga afortunadamente. Hay unos paneles, al menos en la 9 de julio, que dicen el tiempo de espera de los servicios y qué ramales vienen. Buscando información, cerca del 60% de los viajes en transporte público que se hacen en Buenos Aires se hacen micros. Claro que hay que hacer la distinción. Ciudad quiere decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no toda el área metropolitana. Como curiosidad, el GPS de estas micros viene en el validador de las tarjetas SUBE. Ahí está, en el lector de la tarjeta. Algunas paradas tienen Wi-Fi. Las del corredor me funcionaron bien, otras paradas de la ciudad no me funcionaron tan bien, pero aquí hay internet y bueno, buena señal. En el mapa lo que les he mostrado ha sido el trayecto en morado, desde el punto de inicio hasta el obelisco, que es el punto verde. Y ahora yo tomé una micro de la línea 17 e hice el trayecto que sale en celeste, hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no exactamente de la facultad, pero muy cerquita de ahí, de la UBA. Les decía que no me tocó esperar mucho. Este es un Metalpar tronador de esta línea. Tiene asientos acolchados con tapiz celeste y son asientos Grammer. En cuanto a chasis, a juzgar por el espacio, es un Mercedes-Benz OH1315, un poquito más largo que los 1115 que conocimos en Santiago. Eso sí, de motor suena casi igual.
No saben lo emocionante que es. El Tronador es un modelo que ya a estas alturas es viejito, entonces no creo que le quede mucha cuerda en Buenos Aires. Espero que disfruten mucho este viaje cortito en la micro, así aprovechan de ver la ciudad desde otra perspectiva, muy habitual también, porque mucha gente anda en micro por acá. El Obelisco Norte bajó harta gente. Ese edificio que se ve es el Teatro Colón, que de hecho tuve la suerte de conocer con Ariel, un fan y lector de allá, montones de saludos. El teatro es re lindo por dentro, así que si pueden conocerlo, háganlo. Se hace con visitas guiadas. Si la fachada ya es bonita, por dentro es lujoso, muy hermoso. Pese a la existencia del corredor BRT y de las pistas, igual la avenida conserva parte de sus patios. Como siempre, grabé varios ángulos de la micro para documentarla y que se hicieran una idea de cómo es el interior. También para decirle al Ariel del futuro, mira, así eran estas micros antes. Algo muy típico en las micros de Buenos Aires es que en la parte de piso alto hay filas de un asiento y filas de 2 asientos, en vez de tener 2 y 2 a cada lado. Se privilegia el pasillo amplio. Y aquí ya estamos saliendo del corredor porque después doblamos. Aquí vamos cruzando la 9 de julio. Si lo notan, al fondo se ve el obelisco y ya se ve chiquitito. Esto sería la avenida Santa Fe, aunque yo en ese momento no tenía idea de dónde estaba. Por lo mismo no me quería arriesgar mucho con el nombre de las calles, porque como les decía, no tenía idea de dónde estaba. Yo solamente sabía que me podía ubicar al final del servicio, pero no me acordaba de cómo eran las calles, los nombres. No estaba con tanta ubicación espacial en Buenos Aires. Igual estas experiencias son algo que considero necesario en mi caso. Parte de mi trabajo tienen que ver con orientar a la gente, hacer guías, explicaciones, y me es fácil hacerlas porque siempre sé dónde está cada lugar, pero de tanto en tanto es necesario recordar y sentir en el pellejo lo que siente alguien que no sabe dónde está parado, qué tipo de información le gustaría tener para poder moverse de forma más independiente. Ahí me veo desde el retrovisor. No, si este viaje fue memorable. Curiosamente no me llevé la guía. Tenía una guía con todos los recorridos de micros de Buenos Aires, la famosa guía T. A veces dependemos mucho de internet, pero no hay como un mapa grande y bien detallado para los que somos más vieja escuela. Espero que hayan disfrutado mucho de esta parte 1 del paseo, que se hayan sentido en Buenos Aires, aunque más que cosas turísticas, vi micros, montones de micros. Esta es la parada final de la línea 17 en Recoleta, parada que se comparte con otros recorridos, y ahí se ve el Metal Park Tronador de este viaje. Qué bonito, ¿no? Hermoso, hermoso. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, además de seguirme en las redes sociales que aparecen al final de cada video. La parte 2 comienza acá mismo, no tengo idea cuándo la voy a publicar, pero es un viaje que hice en varias líneas de subte desde Facultad de Derecho. Por mi parte les deseo una linda semana, que tengan muchas bendiciones, muchas gracias por su sintonía y por la buena onda de siempre. Nos veremos en otra oportunidad, chau, que estén muy bien, y me despido con este tronador Agrale de la 62. Ese lo tomé otro día en un tramo cortito, pero no lo grabé, así que por lo menos por fuera lo tengo. Chau, que estén muy bien.